Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 130 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:22 de este viernes aquí en la ciudad de Berlín, en una noche muy fría, por cierto. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. En esta transmisión vamos a establecer el foco de el análisis en el fracaso de los tanques estadounidenses Abrams y la consecuente decisión de los Estados Unidos de su retirada del campo de batalla, como así también vamos a establecer el foco del análisis en el éxito de los novedosos tanques Tortuga rusos, para lo cual vamos a presentar mucho material en video con todas las imágenes hasta ahora recopiladas de los Abrams, como así también de los tanques Tortuga rusos. Y también vamos a presentar una buena cantidad de análisis sobre estos tanques, las razones de sus éxitos y las razones de sus fracasos. Así que sin más, comencemos. Antes del plato fuerte, antes del análisis relativo a estos tanques, quiero presentar una actualización de la situación en el frente debido a la importancia de la ruptura conseguida por los rusos y hasta el momento explotada en profundidad por los rusos con novedades todos los días relativas a avances rusos significativos con la toma de nuevas ciudades, nuevas localidades e incluso con perspectivas de avances aún mayores hasta determinado punto. Ayer presentábamos en el análisis hasta dónde los rusos muy probablemente fueran a realizar estos avances y hasta dónde no, ¿sí? Pero más allá de eso, en mi caso, y por cierto, hoy deliberaba junto a Fernando, hoy deliberaba con Fernando en una charla telefónica con él respecto a la eventualidad o no de una gran ofensiva rusa en verano, y en realidad los dos aparecemos bastante cerca en cuanto a la interpretación relativa a una eventual ofensiva. Abandono esto un segundito mientras presento esta idea, porque si bien cada vez más analistas y cada vez más medios occidentales, por sobre todas las cosas los medios occidentales, cada vez más machacan con la inminencia y la inevitabilidad de una gran ofensiva rusa en primavera o en verano, la situación en este momento aparece tan beneficiosa para Rusia, o aparece tan provechosa para Rusia, que bien podría Rusia no comenzar, ¿sí? Bien podría Rusia no comenzar una gran ofensiva con lo que connota, con los riesgos implícitos de una gran ofensiva, sino solamente, entre comillas, solamente realizar una ofensiva por el norte, no completamente masiva, sino de manera de generar un frente superior. Ahora presento el mapa nuevamente. Un frente, un frente adicional a esta estrategia de desgaste hasta el momento tan exitosa para Rusia, una ofensiva por aquí hacia Sumy, hacia el este de Kharkov e incluso hacia Kharkov, generando un asedio, nuevo frente abierto por ese lado, y por lo demás, sencillamente realizar una inversión mayor en recursos humanos y materiales, ¿sí? Realizar una, ¿cómo llamarlo? Acelerar, ¿sí? Realizar un esfuerzo mayor sin una gran ofensiva,
sino sencillamente acometer con más fuerza en todos estos puntos, ya que esto está generando los resultados buscados por Rusia. Entonces, ¿para qué tanto riesgo con los riesgos propios de una gran ofensiva en una guerra como esta, una guerra de desgaste y en la cual las grandes ofensivas por el momento presentaron dificultades imprevistas, al menos hasta esta guerra, debido a todo lo sucedido en lo referente al desarrollo de drones, tanto de reconocimiento como de ataque, bueno, el comienzo de una guerra de desgaste. Bueno, ¿para qué eso? ¿Por qué no sencillamente avances concretos con rupturas como la actual y generar el mismo objetivo sin esos costos? Esto aquí una interpretación de mi parte. Hoy deliberaba con Fernando Moragón en una charla telefónica con él sobre esto y él presentaba una idea bastante parecida a esto. Quizás cometamos un error y los grandes medios, los cuales una vez más machacan y machacan con esta superofensiva rusa, quizás ellos sí aparezcan en lo cierto, ellos sí aparezcan acertados. Hasta el momento cometieron un error tras otro y nuestros análisis, tanto aquí en este canal como en DMP Geopolítica, hasta el momento en su gran mayoría parecieron correctos. Así que lo determinará el futuro esto. Bueno, presento rapidito, no quiero mucha cháchara respecto a esto, las novedades de la ruptura, una vez más, la ruptura en la zona del norte de Avdiivka, aquí, y en la zona oeste, perdón, oeste, sí, efectivamente, oeste y noroeste de Avdiivka. Aquí presentábamos ayer la ruptura ya registrada hace algunos días en Ojeretine. La novedad hoy aparece en la toma completa de esta localidad de aquí, con un video geolocalizado por aquí, uno de ellos, y después un video de una estación, bueno, el video de los rusos en la zona sur. Por aquí, si no recuerdo mal, también hay un video, recordaba, desde un dron, naturalmente, en una estación, en una parada de autobuses, no este de aquí. Bueno, por ahí aparecerá ese otro video. Ahora no puedo recordar exactamente dónde, pero bueno, ya fue documentado el avance, así que los rusos primero generaron esto, después todo el resto de Ojeretine, el avance hacia Novobakhmutivka, desde la propia Ojeretine y desde la saliente, desde esta hendidura, desde esta saliente, desde esta incursión, y posteriormente el ataque hacia esta pequeña localidad llamada Slobovie, ahora tomada por completo. ¿Qué determina esto? Y por sobre todas las cosas, ¿qué determina la velocidad de estos avances? Bueno, el hecho de que muy pronto Rusia podrá conquistar una gran cantidad de territorio ubicado, recuerden una vez más, aquí los ríos determinan las fronteras naturales, defensivas de Ucrania. El primero aparece por aquí. A ver, me ayuda el mapa. La primera línea fuerte de defensa de los ucranianos tras la toma de Avdiivka por los rusos. Este río de aquí, nosotros inmediatamente después de la toma de Avdiivka vaticinamos que Rusia podría tarde o temprano conquistar todo esto. Ya prácticamente, con la excepción de estos territorios aquí, todo el resto ya aparece en poder ruso. Lo importante de esta rompiente, lo importante de esta saliente, precisamente responde a la rotura entre este primer frente de defensa, efectivamente, como recién recordaba, marcado por un curso de agua, y la segunda línea fuerte defensiva al oeste de Avdiivka, también formada por este otro río. Bueno, eh,
Lo quiero de nuevo porque lo quiero un poquito más prolijito, porque esto sí que es realmente importante. Ahora sí, bien, esto por aquí más o menos. Esta la segunda línea con un adicional, una vertiente de este río, comenzando más o menos por aquí y así. Lo cual genera en esta zona, ¿sí? En esta zona de aquí genera una doble barrera de muy difícil penetración por los rusos de esa forma, ¿sí? Así que, ¿cuáles los próximos pasos de los rusos en esta zona? Bueno, por un lado, el relleno de alguna manera de los espacios aún no tomados aquí. Y en segundo lugar, la toma de toda este área muy importante en términos de kilómetros cuadrados, muy, muy grande, con varias localidades en su interior, como estas localidades fronterizas, ¿sí? Varias zonas de trinchera al otro lado del río, como estas de aquí. Bueno, estas de aquí ya tomadas, pero estas todavía no. Aquí algunas dispersas por esa zona. Y después, una vez más, una vez tomado esto, quizás, aunque posiblemente sin mucho sentido, el ingreso a este cuadrante formado por los ríos y la toma completa de Novosalipka Perska, con lo cual por el lado sur los rusos en su próximo paso van a conquistar esto. ¿Sí? De ahí lo importante de esta ruptura, una vez más, porque generó la ruptura entre la línea 1, esta, y la línea 2, esta. Aquí la ruptura y a partir de ahí la toma de todo el resto. Esto por el lado del sur. Ahora, por el lado de el norte, novedades también bastante importantes. No presento hoy los videos porque documentando los avances con el izado de las banderitas y demás, porque quiero presentar en profundidad lo otro más estructural. Además, esto lo vamos acompañando en los últimos días con actualizaciones casi cotidianas. Simplemente realizo el análisis táctico y estratégico de esto. Bueno, según todos los mapeadores, esto ya tomado del resto de Ojeretine y de acuerdo a la gran mayoría de mapeadores, incluso algunos pro-ucranianos, ya también tomados los llamados jardines, así llaman a esta zona aquí de bosques y de unos jardines en dirección hacia la próxima localidad, Arkhangelsk, ¿sí? Ubicada también, no por casualidad, entre ríos. Aquí las fronteras naturales de la defensa. Atención a las defensas ucranianas, ¿no? Marcadas en negro, cómo van acompañando los cursos de agua de manera casi idéntica, siempre ubicadas del lado detrás de agua. Esta de aquí, quizás la más, la posición fortificada más infranqueable de todas por esta circunvalación de alguna manera. El río prácticamente circunvala la posición fortificada, por ende muchísima dificultad en el avance hacia ese lugar desde aquí. Bueno, aquí la línea defensiva en el sur y en el norte básicamente lo mismo, las líneas defensivas van acompañando una vez más los flujos de agua, básicamente este uno de aquí, así, y el segundo por aquí. Me van acompañando demoledores y demoloradas con el mapa. Sí, ahí vista la imagen. Bueno, esta es la última actualización. El avance de Rusia hasta ahí. Pronto podrán conquistar esto y de ahí podrán hasta aquí, ¿sí? El avance entre los dos ríos. Después el cruce este va a parecer muy complejo, ¿sí? Con lo cual, una vez más, esto lo presentábamos allí, dadas estas defensas formadas por los cursos de agua y los fortalecimientos ucranianos, ¿cuál el próximo paso de Rusia una vez tomados todos estos territorios? Una vez más, esto y esto. Así, bueno,
casi con seguridad los rusos solo podrán realizar avances desde Ojeretine hacia Proes y hacia Novo Lejandrivka, lo cual, bueno, presenta dificultades debido a la distancia, ¿no? Desde el último nodo logístico de Rusia hasta estas nuevas localidades. A partir de ahí comienzan una situación completamente distinta, nada sencilla para la profundización de esta ruptura más allá aún. Pero bueno, si los rusos pueden todo esto, vaya ruptura, tremenda ruptura con esto, con la toma de esto, ¿sí? A partir de la toma de esta localidad, una vez más llamada Ojeretine, ¿sí? De repente un escenario de caída en cadena de una franja de territorio, una superficie bien considerable, más aún considerando el tipo de guerra de desgaste en curso. Así que, una vez más, un ejemplo de una guerra de desgaste. Días sin grandes avances o con avances muy pequeñitos, de repente una ruptura en un punto y un efecto dominó, una caída en cadena debido al desgaste previo de las fuerzas ucranianas por el asedio permanente de Rusia. Novedad también aquí en el norte, bueno, este avance ya documentado por varios mapeadores, todavía los proucranianos no, pero aparentemente Rusia ya habría conquistado esta hilera de casas, ¿sí? Esta calle y esta hilera de casas, con lo cual generó Rusia aparentemente aquí una saliente nuevamente, una vez más. ¿Y cuál es el objetivo? Recuerden, si esto ya tomado y esto tomado, ¿qué quiere Rusia? Una vez más, el embolsamiento de toda esta superficie con muchas líneas defensivas dentro, incluso con dos brigadas, ¿sí? La 115 y la 23, ¿sí? Así que deberán abandonar hacia el norte estos efectivos o de lo contrario aparecen dentro del embolsamiento ruso. Esas las novedades en esa región, la región noroeste de Avdiivka, muy importantes. Las otras novedades importantes por aquí en la zona, eh, sí, directamente, bueno, la podemos llamar suroeste de Avdiivka o al oeste de Donetsk, en Krasnohorivka. ¿Cuál la novedad? Bueno, básicamente lo comentado ayer, según reportes, Rusia había comenzado el avance por esta calle, además de los combates en esta zona. Por cierto, aquí los tanques Tortuga, ahora lo vamos a presentar, esta es la zona industrial. Bueno, según los últimos mapeadores, todo esto ya aparecería, según los últimos mapas publicados por mapeadores prorrusos y proucranianos, Rusia ya habría realizado un avance hasta esta estación de servicio o estación de repostaje o gasolinera o como la llamen en sus respectivos países, con lo cual a partir de ahora comienza bueno, la posibilidad para Rusia de avances en profundidad e incluso de el embolsamiento, si por un lado el avance del norte a sur contra la zona industrial y por otro lado el embolsamiento de esta zona por arriba y por abajo, como la canción de Ricky Martin, ¿no? Por arriba, por abajo, sí. Así que muchas posibilidades abiertas a partir de la toma de esto y de esta estación de servicio. Por otro lado, otra de las novedades fuertes del día de hoy, según mapeadores también, la rotura de esta línea en la zona norte, sí, o más bien en la zona este de Krasnohorivka por parte de la brigada número 110. Aquí las líneas defensivas ucranianas, sin embargo, los rusos ya habrían conquistado esto, ¿sí? Por sobre todas las cosas, esta zona de aquí,
no recuerdo, en algún momento he escuchado la función de ese edificio, no recuerdo ahora exactamente qué, si un castillo o si, bueno, una fábrica o qué, pero bueno, ya habrían comenzado los avances sobre esa fábrica, con lo cual toda la ciudad, una vez más, aparece al filo, al borde de un embolsamiento por el norte y por el sur, ¿sí? Bueno, hasta aquí presento muy rápidamente las novedades de hoy y perdón si presenté todo demasiado rápido, pero no quiero, como ayer, bueno, desaprovechar el tiempo en estas cuestiones cotidianas y no poder presentar el tema de fondo, lo importante, lo que queremos. Recuerden que aquí realizamos análisis estructurales mayormente, a veces también análisis coyunturales como estos del día a día, pero por sobre todas las cosas también en la medida de lo posible establecemos el foco un poquito más allá de los reportes cotidianos. Para eso muchísimos canales de YouTube e incluso de Telegram con, con reportes muy buenos día tras día. Bueno, comencemos entonces con el plato fuerte, el plato principal, el fracaso de los Abrams y la decisión de Estados Unidos y Ucrania de la retirada de los tanques. Recuerden que los tanques Abrams, si no recuerdo mal, en total 35 cedidos a Ucrania, 31, perdón, 31 tanques cedidos a Ucrania por Estados Unidos en total. Bueno, hasta hace poquito tiempo, hasta hace 2 meses, prácticamente no habían participado en la batalla, más allá de alguna foto, algún video muy cortito. ¿Por qué? Bueno, básicamente por el pedido de Estados Unidos de que no los querían en combate porque iban a comenzar a aparecer las imágenes de los Abrams ardiendo como ya habían aparecido los Leopard ardiendo, por cierto, mucho más valioso, mucho más útil un tanque utilizado y destruido y por ende ardiendo que un tanque no utilizado. Bueno, pero en en la batalla por las narrativas, la batalla simbólica, la batalla cultural e incluso la batalla comercial, porque en gran medida estas imágenes determinan la capacidad de venta de las industrias armamentísticas estadounidense, alemana, británica, francesa, rusa naturalmente. También la capacidad de venta de estos tanques a partir de los éxitos o los fracasos en el campo de batalla. Bueno, los estadounidenses no querían a los tanques en batalla hasta que, desesperados a principios de marzo, desesperados los ucranianos por los avances sobre Avdiivka, recordarán, principios de marzo, y la ruptura en Avdiivka y a partir de entonces esa debacle, esa caída en cadena, bueno, determinaron finalmente el envío de los tanques hacia esa zona, precisamente hacia la zona recién mostrada en el mapa y apenas comenzaron a participar, ¿sí? Desde que comenzaron a participar en el combate, inmediatamente comenzaron las imágenes de los Abrams ardiendo y no solo eso, sino de algunos Abrams derrotados en la batalla uno contra tanques T-72 rusos de un solo disparo. La primera imagen de todas, seguramente la recordarán. Bueno, esta de aquí, esta es la primera imagen, esta recorrió el mundo, el primer, vamos a llamarlo cadáver, el primer esqueleto de un Abrams filmado por un dron ruso. Esto, bueno, recorrió el mundo esta imagen, incluso inicialmente la rechazaban como falsa. Al poquito tiempo después, la segunda, esta ya con ahí visible, bien visible el dron dentro de la mala calidad. Lo interesante de esta, bueno, el momento capturado, ya no de la, de,
del tanque ya destruido, ardiendo, sino aquí el momento capturado. Aquí documentaron el momento del arribo del dron y la destrucción del tanque con un solo dron. Bueno, afortunadamente la tripulación pudo abandonar el tanque, el vehículo blindado. En el caso anterior, según los reportes, no. En el caso anterior, la destrucción del tanque determinó la muerte de los tripulantes ucranianos. Lo presento una vez porque aquí documenta el efecto en cadena de el ataque del dron, cómo genera primero, bueno, una explosión, la detonación y después la propia detonación de la munición a pesar del sistema de protección de la munición. Bueno, la munición, por lo general, una vez alcanzado un tanque, por lo general, la munición guardada dentro, los proyectiles, por lo general, también reaccionan y generan una explosión aún mayor. En casi todos estos casos, la destrucción lo presentó, mientras de nuevo, ahí de arriba a la derecha, ahí desciende el dron, ahí bien visible, lo presento una vez más, por arriba, ahí, pumba. El tanque parado, muy probablemente, bueno, y ahí las explosiones de las propias, de las propias municiones, ahí la tripulación para abajo, afuera, al piso, algunos medio con fuego en sus espaldas, bueno, ahí después de unas vueltas de unos rolidos, sobre unos giros sobre el piso, todos afortunadamente todos afortunadamente a salvo, y después la explosión de la torreta, la voladura de la torreta, ahí directamente, pum. En su gran mayoría, aquí presentamos otra vez esto. Primero quiero documentar esto en video para generar una imagen y después presentamos los análisis escritos de los expertos y realizamos un análisis. Aquí otro de los 6, si no recuerdo mal, Bradleys destruidos, de esos 31. De hecho, los únicos 6 vistos en combate. Bueno, aquí otro destruido por un dron. Quizás el video más... este bueno, este interesantísimo también. Perdón por la mala calidad de los videos, pero esta es la calidad original de las capturas tomadas por los drones. Aquí otro Bradley destruido por un dron. Lo más interesante de esto, ahí el Bradley, cualquier estupidez, un Abrams. Todo esto respecto a los Abrams. Si alguna vez dicho Bradley, recién rectifico todo relativo a los tanques Abrams, no los vehículos blindados Bradley. Justo recién leyendo una cosa sobre los Bradley, por eso el lapsus. Bueno, aquí arriba a la derecha, casi como una hoja, como la caída de una hoja de un árbol, de esas hojitas planeadoras. Bueno, de alguna manera, el mismo efecto del dron como maniobra evasiva contra su intercepción. Atención a la forma de bajada de este dron, una cosa interesantísima. Esto es un avance técnico de este dron ruso. Atención a la forma, en lugar de un impacto directo, cómo va generando un ida y vuelta como un planeo de una hojita caída del follaje de un árbol hasta la destrucción de este tanque. Y aquí el video, para mí, el video más representativo, porque documenta la forma de la destrucción de estos Bradley, de los pocos Bradley otra vez Bradley, mil disculpas, demoledores y demoledoras. Muchas horas de trabajo. La destrucción de estos Abrams, la forma, por lo general, el primer impacto lo genera un dron determinando la inmovilidad, ¿sí? Generando la inmovilización del vehículo, ¿sí? La avería del Abrams, la inmovilización y al ratito el segundo dron para el remate, por llamarlo de alguna manera, para la destrucción final. ¿Sí? Primero inmovilizado y después destruido. Lo presentamos. No recuerdo si esto con música. Sí, bueno, esto es sin la música esta. Una vez más, aquí detectado el dron. Posiblemente un Lancet. Ahí, detectado por el dron el Abrams. No, bueno, obviamente no visible la explosión, naturalmente, por cuestiones obvias. Ahí detectado el tanque en movimiento, el Abrams en movimiento, en poco tiempo más. Bueno, hasta ahí obviamente la explosión, la detonación, la avería del tanque, por eso el tanque ahora parado, en la misma posición, pero parado, si no recuerdo mal, la tripulación afuera, aquí la tripulación,
estas personas. Al ratito, esta de aquí también, al ratito, el segundo dron, el dronazo y adiós muchachos, como el tango, adiós muchachos. Bueno, esos 1, 2, 3, 4, 5, si no recuerdo mal, en total 6 Bradleys, 6 Abrams destruidos. Aquí, bueno, uno de los gráficos publicados en broma en ese momento por los canales de Telegram rusos. Esto el resto de los aquí 30, ¿no? 6 por 1, 2, 3, 4, 6 por 5, 30, pero 31 entregados, si no recuerdo mal. Esto, además, en muy poco tiempo, muy, pero muy rápidamente, a tal punto que en su momento, tras la destrucción del tercero de estos drones, de estos tanques Abrams, si no recuerdo mal, tras la destrucción del tercero, inmediatamente una publicación bastante célebre en Estados Unidos, como esta, The National Interest, una publicación dedicada por sobre todas las cosas a cuestiones de seguridad, pero también muy cercana al complejo militar industrial. Bueno, presentaba esta columna, naturalmente traducida del inglés original. Rusia está destruyendo tanques M1 Abrams en Ucrania. En menos de una semana, Ucrania fue testigo de la destrucción de 3 tanques Abrams de fabricación estadounidense, supuestamente por misiles guiados antirrusos. No, mentira, no. Por drones, ahí bien visible. Bueno, ahí lo documentaron en video, ahí aparece clarísimo. ¿Por qué el truquito? ¿Por qué quieren lo de los misiles? Sí, claro, porque un misil por lo general presenta una potencia mucho mayor. Siempre hasta ahora, como enemigo del tanque, aparecía el misil antitanque. Bueno, lógicamente, con un misilazo, por lo general, la armadura, bueno, capitula, ¿sí? No puede con ello, por lo general, por lo menos con un sistema de penetración de armaduras como los Javelin o como cualquier lanzador de cohetes antitanque moderno. Bueno, pero no, no, drones, ¿sí? Estas pérdidas particularmente resaltadas en las redes sociales han servido como un impulso propagandístico para Rusia. Bueno, los muchachos del National Interest en su momento, desesperados, aquí, bueno, una larga columna interesante que acá presentaban estos videos propagandísticos. Atención al título de este video: The World's Best Tank, el mejor tanque del mundo, el M1. Y eso es la misma columna en la cual desesperadamente vociferaban: cuidado porque están generando la destrucción de nuestros tanques. Bueno, y acá todas las infografías, las estupideces estas, con todas las superventajas, pero bueno, ninguna de estas ventajas ayudó a los los Abrams estadounidenses contra los rusos, contra los drones rusos, incluso uno de ellos destruido por un propio tanque ruso T-72 de los años 70, pero naturalmente ayornado. Bueno, esta la columna en su momento, como una demostración de la desesperación. En ese entonces, la columna de recién está de National Interest del 6 de marzo, ¿sí? Cuando comenzaba el avance sobre Avdiivka, el avance definitivo tras el asedio. Bueno, al poco tiempo bastantes tanques más destruidos y de repente, bueno, el retroceso ucraniano, el silencio relativo a estos tanques y la publicación de hoy, y aquí sí comenzamos el análisis específico de la decisión de Estados Unidos del retiro de estos tanques, tras su fracaso, nada más y nada menos, aquí. Esto publicado en AP, también traducido del original en inglés. Siempre lo presentamos en el inglés original como demostración de la veracidad de la fuente. En AP o AP, Associated Press, básicamente la agencia de noticias oficial de los Estados Unidos. Ucrania retira del frente los tanques Abrams proporcionados por Estados Unidos por amenazas de drones rusos. Aquí sí, ya reconocido, bueno, después de toda la difusión de esos videos,
No voy a presentar ahora todas las columnas publicadas anteriormente, después de la decisión de la entrega de los tanques, con la propaganda de los excelentes tanques, si bien no los últimos Abrams muy superiores a los rusos. Lo presentamos en un video específico dedicado a eso hace algunas semanas. No lo desaprovechen si quieren un poquito más de información al respecto. Este mito de los supertanques, porque en la guerra en Irak, los Abrams habían podido con los tanques rusos T-72. Claro, en ese entonces tanques T-72 rusos, antiguos, soviéticos, sin visión nocturna, y la versión de venta al extranjero, ni siquiera los tanques soviéticos o los tanques rusos más modernos en la primera guerra de Irak en 1991, con la famosa operación Desert Storm. Claro, contra tanques soviéticos anticuados, ni siquiera los últimos en su momento, y mal comandados por fuerzas armadas, mal adoctrinadas, mal entrenadas, mal preparadas, bueno, y con una superioridad de fuerza abrumadora de Estados Unidos, no solamente en cuanto a la infantería, sino también en cuanto, y por sobre todas las cosas, en cuanto al poderío aéreo, bueno, siempre recordaban la victoria de los Abrams en aquel entonces contra los T-72 soviéticos. Bueno, eso lo presentamos, el mito ese de, bueno, contra los iraquíes y con tanques rusos viejos podía cualquiera, pero ahora contra los tanques rusos actuales e incluso los tanques soviéticos antiguos ayornados, remozados, bueno, y bien capitaneados por fuerzas armadas eh, capaces, preparadas, entrenadas, no como las iraquíes en aquel entonces, bueno, los tanques Abrams estadounidenses no pueden con ellos, capitulan, ¿sí? Aparecen derrotados, aparecen vencidos. Aquí el resto de la noticia de Associated Press. Ucrania ha dejado de lado, voy a acomodar esto un poquito así, bien. Ucrania ha dejado de lado por ahora los tanques de batalla, por ahora, solo por ahora, los tanques de batalla Abrams M1A1 proporcionados por Estados Unidos en su lucha contra Rusia, en parte porque la guerra con drones rusos les ha hecho demasiado difícil operar sin ser detectados o ser atacados, dijeron dos oficiales militares estadounidenses a prensa AP. Estados Unidos acordó enviar 31 Abrams a Ucrania en enero de 2023, después de una agresiva campaña de meses por parte de Kiev, argumentando que los tanques, que costaban alrededor de $10 millones cada uno, eran vitales para su capacidad de traspasar las líneas rusas. Pero el campo de batalla ha cambiado sustancialmente desde entonces, en particular por el uso omnipresente de drones de vigilancia y drones cazadores asesinos rusos. ¿Qué novedad? Esto lo determinaron en 2023 recién, porque desde el inicio de la guerra en 2022, en febrero, ya los drones realizaron su ingreso protagónico y determinaron un cambio en la forma de la realización de la guerra hasta ahora. Cuidado porque los tanques Tortuga rusos pueden estar generando un cambio nuevamente en esta relación entre el poder de los drones y de los vehículos blindados. Cuidado. Tarde o temprano, una vez más, ante la aparición de una nueva arma disruptiva con un poderío superior a su contraparte, tarde o temprano esa contraparte va a regenerar el equilibrio de poderes entre ataque y defensa y una vez más comenzará una disputa un poquito más balanceada entre ambos, ¿sí? Esas armas han hecho que a Ucrania le resulte más difícil proteger los tanques cuando son rápidamente detectados y perseguidos por drones o proyectiles rusos. 5 de los 31 tanques ya se han perdido debido a los ataques rusos, de acuerdo a algunas fuentes 6. La proliferación de drones en el campo de batalla ucraniano significa que no hay terreno abierto por el que puedas cruzar sin temor a ser detectado, dijo el jueves a los periodistas un alto funcionario de defensa. El funcionario habló bajo condición de anonimato para proporcionar una actualización sobre el apoyo armamentístico de Estados Unidos antes de la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania del viernes. Por ahora, una vez más el por ahora, los tanques han sido trasladados de las líneas del frente, por eso no presenciamos más destrucción, por eso no presenciamos más escenas de destrucción de tanques Abrams, sencillamente por eso, por la decisión del retroceso.
Han sido trasladados de las líneas del frente y Estados Unidos trabajará con los ucranianos para restablecer las tácticas, dijeron el vicepresidente de Estado Mayor Conjunto, el almirante Christopher Grady, y un tercer funcionario de defensa que confirmaron la medida bajo condición de anonimato. Bueno, si el anonimato de Christopher Grady cometieron un error periodístico grave aquí, pero bueno, qué gracioso esto de retrocedieron para deliberar sobre nuevas estrategias para nuevas tácticas, restablecer tácticas. Retrocedieron porque no pudieron en el campo de batalla, muchachos. Una derrota más evidente que esto imposible y documentada en video en todos los casos. Cuando piensas en la forma en que ha evolucionado la lucha, el blindaje masivo en un entorno donde los sistemas aéreos no tripulados son omnipresentes puede estar en riesgo, dijo Grady a AP en una entrevista esta semana y agregó que los tanques siguen siendo importantes. Sí, cierto, los drones una vez más generaron un cambio en la forma de combate, una debilidad relativa de los tanques, pero lo mismo para los rusos. Y los rusos generaron alternativas como los tanques Tortuga, los vamos a presentar en un ratito. Ahora hay una manera de hacerlo, dijo. Trabajaremos con nuestros socios ucranianos y otros socios en el terreno para ayudarlos a pensar cómo podrían utilizar eso en ese tipo de entorno cambiado ahora, donde todo se ve inmediato. Quizás quieran una copia de los tanques Tortuga. Así que ¿recuerdan el inicio en el inicio de la guerra cuando los drones generaban estropicios en todos por sobre todo en los tanques ucranianos, pero también en los tanques rusos? Y de repente, en el medio de la batalla, aparecieron los tanques con los somieres, así los llamaba Fernando Moragón, estos tanques como con una suerte de estructura sobre la torreta parecida al somier de una cama, ¿sí? Al marco, al marco de una cama. Y yo recuerdo las reacciones en los canales de Telegram pro-ucranianos, aún de analistas militares occidentales supuestamente serios. Bueno, reaccionaban con ironías, caricaturizaban a los rusos, caricaturizaban a los tanques rusos cubiertos de esta manera. Eso no generó una protección definitiva, pero ayudaba mucho. Después de ellos mismos comenzaron con la construcción de estas defensas, estos somieres sobre el techo, sobre la torreta, mejor dicho, de los tanques. Bueno, ahora los tanques Tortuga, la novedad y al principio también, qué graciosos, qué rusos tontos con estas cosas, no tan refinadas, ¿no? Estas armas súper desarrolladas, súper complejas del complejo militar e industrial estadounidense, carísimas y después inútiles y destruidas a los 5 minutos. Y en lugar de eso, las innovaciones rusas sobre la marcha, ¿no? Las innovaciones de los ruski, como lo llama un querido amigo en broma, quizás un poco más aparatosas, menos sutiles, pero bien útiles, ¿no? Como el armamento ruso. Fierros, confiabilidad, sencillez, confiabilidad y masificación. Una vez más, la comparación entre una Ferrari o un Lamborghini para el transporte de 100 personas, ¿qué mejor? ¿Una Ferrari, un Lamborghini o 10 o 20 o 30 autos confiables como, por ejemplo, un Volkswagen, un escarabajo de Volkswagen, ¿sí? El viejo escarabajo, ¿sí? Mucho mejor el auto sencillito, tranquilo, confiable que una Super Ferrari. Y a los 10 minutos destruido o roto algo del motor y deben llamar a Maranello para la reparación, ¿sí? Además del costo y todo el negocio detrás. Lo mismo con las armas, lo mismo con las armas. Bien, la noticia de los tanques marginados llega mientras Estados Unidos conmemora el segundo aniversario del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, una coalición de unos 50 países que se reúne mensualmente para evaluar las necesidades del campo de batalla de Ucrania e identificar dónde encontrar municiones, armas o mantenimiento necesarios para mantener a Ucrania en el campo de batalla. Los paquetes de ayuda recientes, incluido el paquete de asistencia militar de $1.000 millones firmado por el presidente Biden el miércoles, reflejan un reinicio más amplio para las fuerzas ucranianas en la lucha en evolución. Se espera que Estados Unidos anuncie el viernes que también proporcionará alrededor de $6.000 millones en ayuda militar a largo plazo a Ucrania, dijeron funcionarios estadounidenses y agregaron que incluirá municiones muy solicitadas para los sistemas de defensa aérea Patriot. Estos 1.000 más 6.000 seguramente, esto
Sí, claro, esto actual, así que esto posterior al paquete, a la aprobación del paquete de los 61.000 millones de dólares para Ucrania, con solamente 11.000 para armamento, todo el resto, el 80% de ese paquete de ayuda para la industria militar estadounidense, sencillamente para el restablecimiento de los arsenales estadounidenses, porque ya despacharon todo, toda la basura la despacharon también más cosas, no solamente basura, despacharon armas vetustas, antiguas, en renovación, otras no tanto, otras actuales, todo eso lo despacharon y ahora, claro, carecen de armas para ellos mismos. Entonces, la gran mayoría de ese paquete destinado a el restablecimiento de las armas estadounidenses, los arsenales estadounidenses. Una demostración de la falta, más allá del dinero, ¿sí? Con 600.000 millones de dólares, tampoco podrían generar las armas. Una demostración de la falta de capacidad productiva, tanto de Estados Unidos como de los países de la OTAN, de Occidente, para el envío masivo de armas. Por eso ellos mismos, con sus armas entregadas, se han necesitados de la renovación de esas armas. Así que poquito de este nuevo paquete para Ucrania, muy, pero muy poquito de los 61.000 prometidos. El paquete de 1.000 millones de dólares se enfatizó, el primer envío de esos 11.000, el paquete de 1.000 millones de dólares enfatizó las capacidades de lucha contra los drones, incluidas rondas de calibre 50 modificadas específicamente para contrarrestar los sistemas de drones, defensas aéreas y municiones adicionales y una serie de vehículos alternativos y más baratos, incluidos Humvees. Humvees llaman, bueno, a estos vehículos blindados tan conocidos desde la guerra en Irak, vehículos de combate de infantería Bradley y vehículos protegidos contra emboscadas resistentes a las minas. Estados Unidos también confirmó por primera vez que están proporcionando misiles balísticos de largo alcance, conocidos como ATACMS, que permiten a Ucrania atacar profundamente en áreas ocupadas por Rusia sin tener que avanzar y quedar expuesta a la detección de drones o defensas rusas fortificadas. Esto lo presentábamos ayer con una nota del Financial Times, citando a un alto oficial británico con esta declaración. Ucrania va a comenzar a perpetrar ataques con ATACMS en territorio ruso, una provocación más. Esto con el objetivo de una reacción rusa en caliente y generar una escalada, una locura. Por ahora Rusia no reacciona, por ahora Rusia responde, las defensas antiaéreas de Rusia responden mayoritariamente bien, tanto a los ataques con Storm Shadow como algunos ya llevados a cabo con ATACMS, entregados ilegalmente sin aprobación del Congreso estadounidense. Pero bueno, ataques en profundidad del territorio ruso, así que una nueva provocación de Occidente a Rusia. Por cierto, los vehículos ahora entregados, estos Humvees, los Bradley, otros vehículos, claro, vehículos primero más baratos que los tanques, más livianos y más rápidos. Los gordos Abrams acá no ayudan en nada. Por no recordar el desastre, recorran los videos si quieren, la transmisión dedicada exclusivamente al Challenger, el desastre del tanque Challenger, el más gordo, el más fofo, el más panzón de todos, el más obeso de todos, esa bestia de 70 toneladas y mala protección, mal blindaje, ni siquiera eso con el blindaje final utilizado por los británicos, sino eso sin el blindaje adicional. Lo recordarán, lo presentamos acá, querían una ronda, básicamente una acción propagandística con periodistas invitados al campo de entrenamiento de los Bradley cerca de la frontera entre Rumania, Polonia y Ucrania, y en ese mismo acción propagandística, de repente el Bradley, en un barrizal relativamente chiquito, bueno, empantanado ahí completamente hasta la torreta y no podían abandonar ese barrizal empantanados ahí. Eso en la acción propagandística. Después en la guerra, bueno, mucho peor aún, ¿no? Cuanto más pesados, peores los tanques en este tipo de terreno. Después de anunciar que proporcionaría a Ucrania los tanques Abrams en enero de 2023, Estados Unidos comenzó esa primavera a entrenar a ucranianos en la base del ejército Grafenwöhr en Alemania sobre cómo mantenerlos y operarlos, a propósito de la participación de Alemania. También enseñaron a los ucranianos cómo usarlos en la guerra de armas combinadas, donde los tanques operan como parte de un sistema avanzado de fuerzas blindadas, coordinando movimientos con fuegos ofensivos aéreos, tropas de infantería y recursos aéreos. ¿Qué fuegos ofensivos aéreos y qué recursos aéreos? Unas fuerzas combinadas, no tan combinadas.
Bueno, básicamente, el relato del desastre de los tanques y la decisión de la retirada. Durante su reciente retirada de Avdiivka, una ciudad en el este de Ucrania que fue foco de intensos combates durante meses, varios tanques se perdieron debido a ataques rusos, dijo el funcionario. ¿Qué más? ¿Qué más? Qué raro que todavía no he puesto nada sobre los 6 meses de retraso y que por eso los problemas. ¿Recuerdan el guión presentado ayer o antes de ayer de Alexander Bakuris, el analista de los Durán, con la actualización del guión occidental para el mantenimiento de la narrativa? Y todos los líderes van recogiendo ese guión escrito irónicamente por este analista crítico con lo que deben presentar en cada una de las frases, y el foco siempre aparece en los 6 meses de retraso de los republicanos. Hasta ese entonces Rusia parecía perdiendo, Ucrania parecía ganando, y por el retraso de los republicanos eso generó un cambio en la tendencia en la guerra, y ahora Rusia parece avanzando por culpa de los 6 meses. Qué raro que este artículo no lo presentó bien por la periodista Tarakov. Aquí, una larga demora por... No, no, pues, aquí nuevamente, otra vez el guión, que todos iguales, todos regurgitan, todos básicamente recogen el mismo discurso, los lineamientos hechos por el Departamento de Comunicación de la OTAN, lo recogen y lo presentan. Copy-paste, copiar, pegar, lo presentan todos los líderes y los periodistas. Bueno, yo con la esperanza de que esta señora aquí no, pero aquí, una vez más, una larga demora por parte del Congreso en la aprobación de nuevos fondos para Ucrania, por los trampistas, significó que sus fuerzas tuvieron que racionar municiones y en algunos casos solo pudieron responder una vez por cada 5 más veces que fueron atacadas las fuerzas rusas. En Avdiivka, las fuerzas ucranianas estaban muy superadas en armamento y luchaban contra las bombas deslizantes y los drones cazadores asesinos rusos con la munición que les quedaba. Bueno, la superioridad de las fuerzas rusas no respondió al retraso de 6 meses en la aprobación de ese paquete, sino que respondió a la victoria de Rusia en una guerra de desgaste en la cual la capacidad de producción masiva de armamento determina la victoria. Entonces, eso generó ya hace bastante tiempo un, un cambio a favor de, o mejor dicho, ¿qué cambio? Porque Ucrania nunca apareció ganando. Eso es todo mentira. Realizaron una avanzada en 2023. En realidad, Rusia con pocos soldados por una estrategia pensada para un golpe rápido y una negociación, bueno, de repente apareció empantanada en una guerra de desgaste y comenzó avances con muy poco personal, y por eso en un momento los ucranianos con inteligencia estadounidense generaron un contraataque y la recaptura de la zona de Kharkov, ahí con una retirada rusa desordenada, y por el contrario en Gerson, desde la llegada de Surovikin al comando, una retirada ordenada y la retoma de la ciudad de Gerson hasta el Dnieper, y eso ayudó a Rusia a la estabilización del frente, nuevos hombres, nuevas armas, y a partir de ahí Rusia en la ofensiva, bueno, en comando, ¿sí? Bajo control de la guerra. Así que, una vez más, esto de los 6 meses esto de los 6 meses determinaron un cambio en el desarrollo de la guerra representa una mentira, una falacia, un mito. Lo presento aquí también. Bueno, esto también lo presentaron, por cierto, los rusos. No vamos a realizar los ucranianos, no vamos a realizar un análisis de esta columna, simplemente recoge lo principal del anterior. Kiev Independent, una publicación en inglés ucraniana. AP, Ucrania retira los tanques Abrams estadounidenses en medio de la amenaza de drones rusos. Sí, bueno, básicamente otro medio confirmando lo mismo. Por un lado esto, ¿sí? Por un lado el fracaso de los Abrams, pero por otro lado, novedad, y hasta el momento novedad exitosa, los tanques Tortuga ruso. Voy a presentar los 3 videos hasta ahora existentes relativos a estos tanques, una novedad de las últimas semanas y aparentemente exitosa. Después,
presentamos el análisis. El primer tanque Tortuga, fueron apareciendo 3, 4 o 5 tanques Tortuga distintos, como improvisaciones de los rusos. El primer video, publicado por los propios ucranianos. Aquí otro tipo de tanque Tortuga, el primero documentado. Ahí el música, ahí el avance. Todo esto en el escenario de combate actual, Tanques destinados a lo que llaman el breacher en inglés, el rompedor, ¿sí? Adelante de todos, rompiendo las líneas, rompiendo incluso los campos minados, los drones, cualquier impedimento, cualquier diente de dragón, etcétera, etcétera, y detrás la avanzada rápida de los vehículos blindados con la infantería. Ahí en apariencia el primer tanque Tortuga ruso, y según Rob Lee, un analista occidental considerado más o menos serio, ese de ahí. En este video, varias veces, ahí percibible, la explosión de minas antitanques resistidas por el tanque ruso, el tanque Tortuga ruso, ya varias, 3, 4, 5. Por eso, respecto a este primer tanque Tortuga ruso, los analistas occidentales lo conceptualizaban como un tanque antiminas modificado. El primero, y según este analista Rob Lee, tanque adelante presentaba ese mecanismo de destrucción de minas, ¿sí? Esos rodillos colocados adelante. Solo música ambiental. Aquí el tanque en acción. Ahí una vez más, adelante, ¿no? Capitaneando a ese grupo. Ahí, bueno, el descenso de los soldados, una vez más, un rompedor adelante, detrás los otros vehículos y la infantería descendiendo una vez alcanzado el objetivo. Y bueno, y ahí el retroceso. El primer video, no tan difundido, porque no llamaba la atención tanto ese tanque Tortuga como el siguiente. Ahí otra vez, lo podríamos llamar la tortuguita, porque no presenta ese caparazón tan grande como los otros, mostrados después, o utilizados después. Bueno, la llegada de la infantería y el inicio de la toma de posiciones. Bueno, ahí la vuelta de los blindados. Esto, si no recuerdo mal, todo en Krasnohorivka. Así que esta es la batalla actual, ¿sí? El combate fuerte actual, esto de una actualidad total, absoluta. Bien, es el primer video. Presento el segundo de los videos documentando esta novedad, los tanques Tortuga. Es el segundo. Мужики, тут какая-то странная конструкция. Esta es la música original, es una música en broma, ¿no? Como de pip, pip, piribiri, pip, una música circense, puesta así en los videos propios de los rusos, como que ellos mismos, con esto tomado en broma o como con ironía, pero el tanque es súper efectivo. Ahí, una vez más, puedo un poquito de música. Si los rusos con humor, ese humor negro de ellos, ponen todo también. Bueno, aquí el tanque Tortuga. Bueno, hasta ahí la música, porque si no, bueno, comienza la censura por copyright. Ahí el avance del tanque Tortuga. Ataques, munición de racimo recién, artillería. Detrás, un tanque convencional. Y ahí el Tortuga. Pasando por encima de todo, súper blindado, con ese caparazón. Pasando estas líneas, las líneas defensivas. Esto, si no recuerdo mal, la semana pasada, con la publicación de este video, presentamos el recorrido entero dentro de Krasnohorivka. Ahora va a recorrer los territorios, las hileras de casas o las manzanas hasta la zona industrial. Y una vez en la zona industrial retrocede. Esa es la zona un poquito más allá de la zona industrial todavía. Esa es la zona industrial de combates actuales. Sí, hoy lo presentábamos hasta donde habían realizado avances. Bueno, esos avances los realizó
este tanque y uno posterior después. Ahí el tanque Tortuga. Necesario para este tanque sí o sí algún sobrenombre, el Tortutanque, algo así gracioso, porque realmente, más allá de que esto es un contexto de guerra, bueno, y el descenso de gente, esto es un contexto de guerra, esto terrible, la imagen de este aparatito genera, hacia la vista, genera una sonrisa, ¿no? Por lo casi simpático. Recuerda un poco, inclusive, a uno de los vehículos de la Guerra de las Galaxias, si no recuerdo mal, pero bueno, muy efectivo. Hay el retroceso de el Tortumóvil, lo podríamos llamar, ¿no? Como ahí de vuelta, los impactos de drones, ningún problema. Bueno, ¿cuál es la especulación sobre este tanque, sobre este segundo? Un T-72. Eso por lo menos la idea de los analistas occidentales. ¿Sí? Bueno, ahí, una vez más, el tanque de vuelta. Y ahora presentamos el último de los videos de los ataques. Este es el día de ayer o de hoy incluso. Este de acá, una vez más, como avanzada. Acá va a presentar una dificultad. Ahora el puño de hierro. Perdón, ahí retrocedo un poquitito. Lo interesante de aquí ya no solo un tanque tortuga, sino varios tanques tortugas distintos, o dicho de otra manera, varios tanques rusos modificados con estas corazas protectoras y con algunos elementos más de guerra electrónica también. Lo vamos a presentar en el análisis en un segundito más. ¿No? Ahí, uno aquí. Esta cosa rara aquí, como con una casita encima. Este también. Este el más grande. Avanzando. Ahí, claramente una mina. Ningún problema con la mina. Para adelante. Minas antitanques, completamente destructivas. Generan la explosión de los tanques, por lo general. Contra estos bestias no. Bueno, ahí ya el tanque tortuga no, pero los otros tortugas sí. Estos otros sí. Ahí el avance. Ataques aparentemente de artillería, con misiles contra los tanques, avanzando. Uy, la música, después censurado los videos con la excusa del copyright de la música. Bueno, ahí el descenso de los soldados y el retroceso de los tanques tortuga estos. Bastante más largo el video. Ok, bueno, lo presenciamos en su totalidad. También realizan disparos, obviamente, como cualquier tanque con su cañón. Ahí ahí bien visible la zona industrial. Ahí el avance otra vez hasta la zona industrial. De otra de las columnas, evidentemente 2 columnas. Ahí detrás, esto aquí, la fábrica de ladrillos refractantes tomada por los rusos con los videos terribles de las bajas de los ucranianos adentro en el combate, o por una bomba o por el combate cuerpo a cuerpo. Desde ahí documentaron los rusos el izado de una bandera con un dron. Bueno, ayer lo presentábamos, un soldado ruso con la banderita rusa asomando por la cabeza por una de estas ventanitas. Así que esto de hace 2 días, estos tanques tortuga. Eso ya tomado. Lo de más a la derecha en combate todavía. Ahí pasando esas medianeras, esos muros. Para un lado, para el otro, destruyendo. Esas paredes, esas murallas. Bueno. Destruyendo incluso con la torreta, destruyendo las paredes. Evidentemente de esa manera generan, ahí recibido un dronazo, aparentemente, sin problemas. Es un ataque de artillería, evidentemente. Claro, es mucho más difícil alcanzar el objetivo con la artillería con un tanque en movimiento, naturalmente, ¿no? Una vez pasadas las coordenadas por el dron, el tanque ya abandonó esas coordenadas. Bueno, van generando de alguna manera, y ahí el descenso de los soldados. Además de que, del transporte de las tropas, van generando un allanamiento del terreno, derrumbando paredes, derrumbando muros.
¿sí? O cualquier otro obstáculo. Sin problemas aparentemente con los drones. Y este no el tanque tortuga grandote. Al grandote ya los rusos lo llaman Zar. Ay, yo con eso escrito por algún papelito en alguna nota por ahí. Bueno, lo llamaron con un nombre, Zar algo, no recuerdo, Zar Kaplan o una cosa así. Ahí una vez más el regreso de los tanques. Lo presento entero por lo interesante y por la novedad de esto. Esto es algo verdaderamente nuevo. Dronazo ahí. ¿Visto eso, demoledores y demoledoras? Un dronazo sobre el lomo del tanque, por llamarlo, o del blindado, de alguna manera. Ni noticia, como si nada. Quizás estas las primeras imágenes de la igualación de esa lucha entre drones y blindados. Eso toda la pinta de una mina. Todo el aspecto de una mina antitanques. Bueno, ahí descienden los soldados. Quizás ese sí dañado por la mina. Últimos minutos. Ahí la tripulación evacuada de un lado al otro, o por lo menos cambiando el tanque. Esto sin el mecanismo delantero de destrucción de minas, ¿no? A diferencia del tanque tortuga grandote visto antes. Bien, y ahí la vuelta por los terrenos iniciales. Ahí lo interesante, el grandote, y el grandote aquí con un problema quedado en el camino, pero no por el ataque, esto lo he leído también en medios rusos como en medios de la OTAN, también medios occidentales. Bueno, abandonó la avanzada, abandonó el ataque, este tanque tortuga, la caravana, abandonó la caravana por un atascamiento en la parte baja del tanque, no por la destrucción por un dron o por una mina ni nada de eso. Por eso ahí sencillamente lo recogen con otro tanque, remolcándolo y como si nada, de vuelta, ¿no? Sacado y llevado de vuelta la tortuga más gorda de todas a la retaguardia rusa. Muy interesante, muy, pero muy interesante. Y ya comenzaron los análisis también en los medios occidentales, como siempre nuestro conocido David Axe con algo escrito, obviamente desde el lugar de David Axe en Forbes. Lo sinceramente admirable de este analista barra propagandista, un analista militar occidental, quizás por eso la propaganda, tampoco tan achacable a este señor, tanta propaganda por fuera de lo habitual, ¿sí? Simplemente presenta sus análisis en el marco de un medio, en el contexto de una guerra y por ende presenta propaganda en el medio de los análisis también, pero sin duda es admirable de este señor la capacidad de generación de material. Genera 2 o 3 columnas de estas con información muy, muy de último momento, evidentemente por el acceso de este periodista, David Axe, esto en inglés, a los servicios de inteligencia británicos, estadounidenses, ucranianos, sí, evidentemente con lo último de lo último a su disposición en cuanto a información. El tanque, no el tanque de tortuga, sino el Turtle Tank, el tanque tortuga, Russian Turtle Tank. El tanque tortuga ruso es el vehículo blindado más extraño de la guerra de Ucrania. Lo más loco es que realmente podría funcionar. Esto escrito por un propagandista de la OTAN, demoledores y demoledoras. Ellos mismos lo llaman extraño, pero lo más loco es que podría funcionar y ya no lo caricaturizan como antes, recuerdan, ¿no? Esas ironías iniciales, qué rusos bestias, ¿no? Con estos somieres de encima de los tanques. Bueno, ya no lo caricaturizan. Lo presentan como algo aparentemente funcionando. Aquí la propaganda, naturalmente. Pero el tanque Tortuga está diseñado para detener a los drones. ¿Qué pasará cuando las tropas ucranianas empiecen a disparar más artillería y misiles? Bueno, no podía
redondear la columna a favor de Rusia, en una situación claramente a favor de Rusia, debía obviamente generar la cuña pro OTAN, pro Ucrania, la cuña atlantista. Bueno, a principios de este mes, los operadores de drones ucranianos quedaron estupefactos al ver en el campo de batalla en las afueras de Krasnohorivka, una vez más, el lugar actual de combates, justo al oeste de Donetsk, en el sur de Ucrania, un tanque ruso T-72 con lo que parecía ser un techo de metal sobre su casco y torreta. Este de aquí. Increíblemente, el extraño tanque blindado no fue único. De hecho, lanzó una tendencia vehicular en el ejército ruso en Ucrania a medida que más y más equipos rusos llegaron a la idea de que la extraña armadura improvisada podría realmente funcionar. El problema es que solo funciona contra una munición ucraniana en particular, y los ucranianos están a punto de ampliar su arsenal con municiones que los tanques de bricolaje probablemente no puedan derrotar. Bueno, lo de bricolaje acá ya la ironía, y probablemente no puedan derrotar. Bueno, eso que lo determinen, que lo determine la propia batalla de aquí a poco, si efectivamente los ucranianos con más fuegos a disposición. Por el momento, los tanques Tortuga más que efectivos, mientras yo quería unos videos más. Ay, qué lástima, no preparados. Ahora voy a recoger otros videos con estos tanques a la vista de más cerca, pero no en combate, los tanques Tortuga. Era obvio lo que esa tripulación rusa de 3 personas en las afueras de Krasnohorivka estaba tratando de hacer: poner un escudo entre su tanque de 51 toneladas y los miles de drones explosivos con vista en primera persona que las fuerzas ucranianas lanzan todos los días. Era igualmente obvio que la armadura en forma de caparazón que inspiró el burlón apodo de tanque Tortuga probablemente tendría serios inconvenientes. Sus postes verticales impedirían que la torreta del tanque girara. La mayor parte impediría la visibilidad y la movilidad. Y la instalación aparentemente dejó un espacio en el frente para que un operador experto en drones de primera persona pudiera atravesarlo con su dron. Los observadores se rieron del incómodo tanque de tortugas y se rieron más cuando el primer tanque Tortuga sobrevivió a su debut en combate, un asalto a posiciones ucranianas en Krasnohorivka, lo presentamos recién, solo para aparentemente explotar en un bombardeo de artillería dirigido a su base en Donetsk. Esto no visto, esto puesto por él, no leído en ningún lado. Explotado. El tanque ahí a la vista, no explotado, pero bueno. Pero los tanques de Tortuga siguieron llegando. 3 semanas después, quizás esto es un caso anterior referido por este muchacho, ni idea. 3 semanas después son una visión común a lo largo del frente oriental de la guerra de 26 meses de Rusia contra Ucrania. Los tanques, que a menudo llevan bloqueadores de radio antidrones en sus armazones y rodillos de limpieza de minas en sus cascos, han liderado varios ataques a Krasnohorivka, al menos uno resultó dañado y inmovilizado. Las tropas rusas lo sacaron del campo de batalla. Bueno, esto sí lo reseñado recién con la imagen, pero no dañado por un dron, sino atascado en algo. Ahora vamos a presentar esto de los tanques con los rodillos de minas y con los tanques Tortuga con estos anti-jamming, estos sistemas anti-jamming, ¿cómo llaman jamming? A la guerra electrónica, estos sistemas de guerra electrónica incorporados. La mayoría de los tanques Tortuga pertenecen a la 5ª Brigada Motorizada de Fusileros, una antigua unidad separatista ucraniana que se unió al ejército ruso el año pasado. La 5ª Brigada de Fusileros Motorizados siempre se ha conformado con cualquier arma que pudiera pedir prestada o robar. Pero ahora también están apareciendo tanques Tortuga en los talleres de unidades rusas mejor equipadas, incluida la división de tanques 90, número 90, que acecha alrededor de las ruinas de la ciudad oriental de Avdiivka, posiblemente esperando aprovechar la brecha que las tropas rusas abrieron recientemente, lo mostrado hoy en el inicio de la transmisión, en las líneas ucranianas. El ejército ruso no siempre es especialmente cuidadoso con su equipamiento y la vida de sus tropas, pero no es, como institución, estúpido. Si los tanques para Tortugas están proliferando, probablemente sea porque están resolviendo algún problema. Sé que la gente se ríe de esto, pero no creo que sea una adaptación loca, escribió Rob Lee, analista del Instituto de Investigación de Política Exterior de Filadelfia, bueno, uno de los
analistas militares considerados serios. A veces no tanto, pero bueno, más serios que otros, sin dudas. Los rusos se están adaptando a las condiciones, prooccidentales naturalmente, ¿no? Los rusos se están adaptando a las condiciones particulares del campo de batalla. Aquí algunas imágenes de... este el abandonado aparentemente, porque no nos ayuda el Twitter con la imagen de el abandonado, el referido, el tanque referido más arriba, este tanque Tortuga abandonado, el primero de todos, después recorrido por los rusos, aparentemente sí tocado, pero bueno, solamente con este video del tanque parado ahí. ¿Por qué razón? No lo podemos determinar. Las condiciones son que durante los últimos 6 meses Ucrania ha estado hambrienta de municiones debido principalmente a una larga campaña dilatoria de los republicanos favorables a Rusia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que bloquearon más ayuda estadounidense a Ucrania para octubre. Bueno, el guión. Mamita. Cuando uno ya, con esta gente leída, con esta gente deconstruida, aparecen tan transparentes, tan burdo todo, tan evidente todo. Bueno, esto de los 6 meses una vez más. Esa campaña colapsó en medio de una intensa presión este mes. Más de $60.000 millones en una nueva ayuda estadounidense llegarán a Ucrania hasta fin de año. Bueno, bla, bla, bla. Primer lote de municiones valorado en $1.000 millones ya está en camino. Mientras estaba en venta de munición, Ucrania lo compensó apuntalando una red nacional de pequeños talleres que producen hasta 100.000 drones en primera persona o FPV económicos cada mes. Cada dron radiocontrolado tiene un alcance de varios kilómetros con una ojiva de 1 libra. Para ser claros, es poco probable que un ataque de un solo dron FPV destruya un tanque de 51 toneladas protegido por cientos de milímetros de armadura compuesta. Múltiples impactos pueden ser suficientes, pero ayuda a que una mina, un misil o un proyectil inmovilicen un tanque antes de que los drones livianos ataquen. Los drones FPV no son la clave, explicó un operador de drones ucraniano con el distintivo de llamada Kriegsforscher. Como siempre, un distintivo de llamada alemán, Kriegsforscher, algo así como el investigador de la guerra. Casi siempre estos distintivos de guerra inspirados en la Alemania nazi. Así las tropas, los sobrenombres de las tropas ucranianas a menudo. Bueno, esto de que los drones no suficientes, con los Abrams sí, lo presentamos recién. Un par de drones rusos generó la destrucción de los 5 o 6 Abrams destruidos. Perdón, demoledores y demoledoras, por la garganta. Yo todavía ahí en la lucha contra un problemita en la voz. Pero bueno, lo que vamos pudiendo. Es cierto que es posible que los drones no destruyan por completo muchos tanques y otros vehículos blindados pesados que no estén dañados, pero pueden ser letales instantáneamente para la infantería. Bueno, esto sobre los drones, una vez más. Aquí el análisis, el cierre. Los drones en primera persona no van a desaparecer, pero tampoco van a seguir siendo la principal, prácticamente la única munición ucraniana en el campo de batalla. ¿Cómo les irá a los pesados tanques Tortuga y a sus tripulaciones, en su mayoría ciegas, cuando los ucranianos le estén disparando proyectiles de 100 libras y misiles de 35 libras, además de drones de 2 libras? Estamos a punto de descubrirlo. Bueno, bien, quizás no puedan con eso, o quizás sí puedan, y quizás esta es la solución justa en el momento justo. Aquí el resto de análisis de este señor, de este periodista David Axe, sobre los tanques Tortuga. Esto, la primera elucubración de este analista. El tanque Tortuga ruso es una vez más, no, sino este otro de aquí. Bueno, esto relativo a este artículo relativo a la incorporación de mecanismos de guerra electrónica. Los tanques Tortuga de Rusia están evolucionando. Primero, conchas metálicas hasta caparazón. Ahora, bloqueadores de radio o,
sistemas de guerra electrónica. Se supone que las protecciones adicionales derrotarán a Ucrania. Ahí arriba visible un sistema de guerra electrónica, un bloqueador, ¿sí? Así que por ahí una de las novedades, primero solo la caparazón, después también estos bloqueadores. Y aquí, con respecto al segundo tanque, al grandote, recorriendo los campos minados sin ningún problema, el análisis en su momento, hace unos días, del mismo analista, de David Axe, los tanques Tortuga de Rusia podrían ser vehículos de limpieza de minas, en el papel de, no infractor, sino de rompedor, breacher, si no recuerdo mal esto en inglés, aquí. Sí, breaching role, sí. En el papel de rompedor, los extraños vehículos de bricolaje parecen funcionar bien. Bueno, aquí sencillamente el relato de esa avanzada por sobre las minas como si nada. Acá una foto del sistema, el bloqueador de drones, el sistema de guerra electrónica. Así que eso también parte del análisis de los propios medios occidentales. Y la última sobre esto: ingrese al tanque Tortuga. Aterrorizados por los drones de Ucrania, los rusos construyeron un caparazón sobre un tanque. Esta tosca armadura no funcionará, pero la próxima versión podría. Bueno, la primera nota el primer artículo después de la aparición del primero de estos artículos, del primero de estos tanques Tortuga. Bueno, esto de no funcionará, bueno, evidentemente falso, equivocado. Lo pudo su corazoncito tanista porque finalmente él mismo debió presentar un reconocimiento, debió realizar un reconocimiento del funcionamiento de estos tanques. Ahora lo presenta. Bueno, en el futuro no podrán con futuras armas ucranianas. Bueno, quizás sí, quizás no. En concreto, en definitiva, los Abrams, destruidos por los drones, retirados ante una derrota absoluta, total, furibunda, y por el contrario, los rusos con sus tanques Tortuga avanzando sobre las minas, avanzando contra los drones como si nada. Una vez más, el mito de la superioridad militar, o dicho de otra manera, el mito de la superioridad del armamento occidental por sobre el armamento ruso, una vez más demostrado como falso en el propio campo de batalla. Los Abrams retirados, con la cola entre las patas, derrotados, humillados, y los tanques Tortuga correteando por ahí como tortuguitas, bueno, por el barro, ¿sí? Bien. Demoledores, demoledoras, recuerden acompañarnos con el like, eso nos ayuda contra la creciente censura en las redes y por sobre todas las cosas en YouTube a través de la desmonetización. Ayúdenos con la suscripción y si nos quieren ayudar también a través de un aporte en PayPal o a través de una membresía en YouTube, nosotros encantadísimos, siempre agradecidos. Recuerden además también acompañarnos en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Hasta hace un ratito Fernando Moragón estaba presentando su propio programa interesantísimo por ahí, por eso comenzamos un poquito más tarde para que los dos programas no aparecieran solapados, no aparecieran pisados el uno sobre el otro. Mañana el propio Juan Antonio Aguilar realizará su segunda transmisión. Él también participa en este canal hermano de MP Geopolítica. Acompañen ese canal con la suscripción. El nivel de los análisis espectacular por ahí. Dicho esto, queridos demoledores y queridos demoledoras, una buena noche de viernes para todos ustedes y hasta el día de mañana. Chao.